Muy buenos días, profesor Roberto Cuartas. Materia de estadística. Mi grupo se encuentra conformado por Olvani Lozano, Hilda Soto y quien les habla, Andrea Hostos. A continuación voy a hablar sobre el tema de radiación. Es el punto de análisis de radiación. Como podemos ver en la tabla, la frecuencia de los días por el intervalo de la radiación. Lo que tenemos que construir es una tabla de frecuencia. Para eso necesitamos contar con el número de clases. Lo calculé con la fórmula K igual a 1 más 3 igual a 3.322 logaritmos total de los datos de amplitud, que es igual al rango sobre el número de clases, como lo podemos ver acá en la gráfica. Se determinó los intervalos, que fueron 2 intervalos, y los días de radiación que se encuentran entre cada intervalo, que hay, como lo podemos observar, con la frecuencia de días por cada clase. En el tercer inciso, lo que hice fue ubicar los intervalos de radiación en las columnas de los meses en la fila para poder determinar la radiación de cada intervalo para cada mes. Ahí en la tabla, como pues lo podemos observar. En la gráfica, en el comportamiento de los días por intervalo de la radiación o a través del tiempo, es decir, en los meses y los años. Para la segunda entrega del trabajo de aplicación, utilizamos conceptos de distribución y probabilidad. Después nos piden las medidas de tendencia central de variación de la radiación por mes. Se calculó, obviamente pues ya se había calculado el promedio de mes y luego la mediana. El dato quiere decir que en esta mitad, es decir, si uno escoge la radiación de los días y se ordena de mayor a menor, el dato que está en la mitad es la mediana. Y si es par, es decir, no hay un dato en la mitad, el número de ejemplo, un ejemplo, 30 días. Hola, buenos días, mi nombre es Hilda Soto y voy a darle continuidad a lo que venía hablando mi compañera Andrea. Acá nos dicen, suponga que la radiación solar diaria promedio sigue distribución normal. ¿Cuál es el intervalo de radiación solar en el 50% de los días más cercanos a la media? Ok, bueno, se asume que los datos provienen de una distribución normal que es simétrica. Como la media está en la mitad, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, repartimos el 25% de un lado antes que la media y el otro 25% lo repartimos de un lado después de la media. Y calculamos la probabilidad con respecto a esa proporción, como podemos observar. En esta nos dice cuál es la probabilidad que la radiación solar en el próximo mes sea menor a 3K. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá en este ejercicio? Lo que vamos a hacer es normalizamos el valor teniendo en cuenta la media, la desviación estándar y el total de los datos. Como es un mes, pues son 30 días, son 30 datos. Utilizamos la ecuación que ahí mismo se muestra y determinamos el valor normalizado de Z, que nos da un menos 5,25. Este valor lo buscamos ya sea en la tabla de distribución normal o con ayuda de una fórmula de Excel, y nos da un valor muy cercano al 0%, por lo que se asume que la probabilidad de que en el mes sea menor a 3K es de el 0,0%, como podemos observar. Acá nos dicen
¿Cuál es la probabilidad que la radiación solar en el mes siguiente esté entre 3,5 y 4,5K? Ok, en esta seguimos utilizando la misma fórmula de normalización que se necesita en el 3,5 y el 4,5. La media poblacional que se calculó ya anteriormente y el total de los datos que son 30. Y la desviación estándar. Utilizamos los dos valores porque necesitamos la probabilidad que sea menor de 3,5 y la probabilidad que sea menor que 4,5. Calculamos los dos, buscamos el valor de z para cada uno, para 4,5 y para 3,5. Esto nos da 0,413 y en la otra parte nos da un menos 3,36. Estos dos valores los vamos a buscar en una tabla de distribución normal o con ayuda de una fórmula de Excel y nos da un porcentaje del 66%, como lo vemos acá. En esta nos dice, según el IDEAN, el promedio de horas de sol al día para el Valle de Aburrá es del 5.1. Suponga que este sigue distribución. Porción, ¿cuál es la probabilidad que las horas de sol para un mes sean mayores a 150? Como es una distribución de ecuación, el parámetro es lata, pero como nos dan un diario de 5.1 y necesitamos las horas mensual, multiplicamos por 30. Esto nos da un total de 153 horas, como podemos apreciar. Este valor lo calculamos por la probabilidad que sea mayor a ese valor, el cual para eso utilizamos la fórmula que veníamos utilizando anteriormente para calcular la probabilidad de distribución.